Hay un hilo invisible que atraviesa la historia. Un susurro que se repite en idiomas distintos, en continentes separados por océanos, en épocas donde la comunicación era imposible. Y ese susurro dice algo que los sistemas de poder no quieren que escuches. Algo que las religiones organizadas prefieren mantener oculto. Algo que, si lo comprendes de verdad, cambia todo. Escúchame bien. En este audiolibro vas a descubrir 3 cosas que nadie te ha dicho con esta claridad. Primero, ¿por qué todos los grandes sabios coinciden en que estás buscando en el lugar equivocado? Que has estado persiguiendo respuestas afuera cuando la única verdad habita adentro de ti. Y no es metáfora. Es la diferencia entre seguir dormido o despertar. Segundo, ¿cómo el sistema, llámalo religión, sociedad o cultura, te convenció de que eres tus etiquetas, que eres tu trabajo, tu nacionalidad, tu creencia, tu éxito o tu fracaso? Y cómo esa mentira te mantiene encadenado a una vida que no elegiste realmente. Tercero, ¿qué es el amor según estos sabios? Y te advierto, no tiene nada que ver con las películas románticas ni con las frases de Instagram. Es algo más radical, más peligroso, más transformador. Es la única revolución que no necesita violencia, pero que destruye todos los muros. Pero además de eso, voy a darte algo que me costó 3 meses de investigación. He comparado textos antiguos de 7 tradiciones distintas y he encontrado 7 patrones que se repiten una y otra vez. Al final de este audiolibro, tendrás acceso a una guía descargable con 21 frases que han cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. Frases que puedes aplicar hoy mismo, no mañana, hoy. Quédate hasta el capítulo del amor. Ahí viene la historia real de un ejecutivo de una empresa tecnológica que renunció a su carrera después de leer una sola frase de Kabir. Una frase de 2 líneas que destruyó años de condicionamiento. Esa historia va a removerte algo por dentro, te lo garantizo. Ahora, antes de continuar, necesito que entiendas algo. Este no es un audiolibro religioso. No te voy a pedir que creas en nada. No te voy a vender un curso ni una membresía. Esto es algo distinto. Es una conversación entre alguien que ha estado buscando y alguien que quizás también está cansado de las respuestas prefabricadas. Yo no soy gurú. No tengo todas las respuestas. Pero sí he descubierto algo inquietante. Que los sabios más lúcidos de la historia fueron perseguidos, exiliados o ejecutados. Y todos por decir la misma verdad. ¿Qué verdad es esa? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Así que si sientes que hay algo más allá de la rutina que te consume, si alguna vez te has despertado en la madrugada preguntándote para qué estás aquí realmente, si has sentido ese vacío que ningún logro ni ninguna compra llenan, entonces este mensaje no llegó a ti por casualidad. Respira hondo. Porque lo que viene no son teorías, son espejos. Y lo que veas en ellos puede cambiarte para siempre, si te atreves a mirar. Comencemos con la historia de un hombre que, como tú, como yo, un día abrió los ojos y se dio cuenta de que había estado viviendo la vida de otro. Su nombre es Javier. Y su despertar empezó un lunes cualquiera, en el tráfico, con un café frío en la mano y una pregunta que ya no pudo ignorar. Capítulo 1. El despertar de Javier. Imagina despertar un lunes por la mañana, tomar tu teléfono antes de abrir bien los ojos y deslizar tu pulgar por Instagram durante 20 minutos viendo la vida de otros. Vidas perfectas. Cuerpos perfectos. Viajes perfectos.
Y entonces te levantas, te miras al espejo, y por un segundo fugaz, te das cuenta de que estás viviendo la vida de alguien más, no la tuya, la de alguien que nunca fuiste, pero que prometiste llegar a ser. Esto le pasó a Javier. Javier tiene 34 años, vive en Ciudad de México. Es gerente de ventas en una empresa multinacional. Gana bien. Tiene auto. Departamento en una zona residencial. Por las mañanas pasa por Starbucks. Conoce de memoria su orden. Americano grande, sin azúcar, un shot extra de espresso. Necesita ese shot extra porque durmió 5 horas. Otra vez. Luego viene el periférico. 1 hora de tráfico escuchando podcasts de productividad. Cómo optimizar tu tiempo, cómo ser un líder efectivo, cómo alcanzar tus metas. Pero Javier ya no sabe cuáles son sus metas. Llega a la oficina, junta de las 9, junta de las 11. Correos, más correos. Un almuerzo rápido frente a la computadora, junta de las 3. Para las 7 de la noche, cuando por fin sale, está agotado. Pide comida por aplicación, abre Netflix. Scrollea Instagram, TikTok, YouTube. Se duerme con el teléfono en la mano. Y mañana, otra vez lo mismo. 6 años de carrera. Un ascenso hace 2 años. Reconocimientos, bonos, aplausos. Pero por dentro hay un grito silencioso que dice, ¿para esto estudié tanto? ¿Para esto me esforcé? ¿Para vivir esperando el viernes? Quizás tú también lo has sentido. Ese vacío que ningún logro llena. Esa sensación de estar corriendo en una rueda de hámster cada vez más rápida. Esa pregunta que aparece en la madrugada cuando no puedes dormir. ¿Esto es todo? Un martes por la noche, después de una junta particularmente absurda, donde pasaron 2 horas discutiendo el color de una presentación, Javier abre TikTok. Aparece un video, un fondo negro, letras blancas, una voz que lee lentamente. Si adorando piedras encontrara a Dios, adoraría montañas enteras. La frase lo detiene. No sigue scrollando. Lee los comentarios. Alguien dice, Kabir, siglo XV, India. Kabir. Javier busca en Google. Descubre que Kabir era un tejedor, un hombre pobre, sin educación formal, que vivió hace 600 años en una ciudad llamada Benares, que fue rechazado por hindúes y musulmanes por igual, que dijo verdades tan incómodas que quisieron matarlo varias veces. Y esa frase sobre adorar piedras, Javier se queda mirando la pantalla. ¿Cuántas piedras ha estado adorando él? El título en su tarjeta de presentación. El auto nuevo que compró para impresionar a quién sabe quién. Las fotografías en redes sociales mostrando una felicidad que no siente. Los likes. Los comentarios. Los números en su cuenta bancaria que suben pero que nunca le dan paz. Y entonces surge la pregunta. La pregunta que conecta los siglos. ¿Qué hizo que Kabir, 600 años antes, en un país al otro lado del mundo, sintiera exactamente el mismo vacío que Javier siente hoy? Porque esa frase no viene de alguien hablando de teorías. Viene de alguien que vivió el mismo hastío, la misma desilusión, la misma sensación de estar persiguiendo fantasmas. Kabir vio a la gente de su tiempo arrodillarse ante estatuas, repetir oraciones mecánicamente, cumplir rituales sin sentido, creyendo que eso los acercaría a lo divino, y se dio cuenta de que estaban buscando afuera lo que solo podían encontrar adentro. Exactamente lo mismo que hacemos hoy. Solo que nuestras estatuas se llaman éxito, reconocimiento, seguidores, dinero, estatus. Y aquí está la clave. Aquí está lo que Sócrates también vio cuando caminaba por Atenas,
hace 2400 años, que pasamos la vida entera persiguiendo respuestas en el lugar equivocado, llenando el vacío interior con cosas exteriores. Y nunca, nunca es suficiente. Porque el vacío no está afuera. Nunca lo estuvo. Y este no es solo el primer insight de nuestro viaje. Es la puerta de entrada a todo lo demás. Capítulo 2. La prisión que tú mismo construiste. Respóndeme con honestidad. ¿Qué eres? No me digas tu nombre. Eso es solo un sonido que tus padres eligieron. Dime qué eres. ¿Eres católico, ateo, emprendedor, madre, profesionista, fitness lover, viajero, introvertido? Cada una de esas palabras es una celda, una prisión con barrotes invisibles. Y lo más terrible es que tú mismo cerraste la puerta, con candado, y tiraste la llave. Déjame contarte algo que Kabir entendió hace 600 años y que Sócrates había descubierto 1000 años antes que él. Hubo un momento, dicen las historias, en que alguien le preguntó a Kabir, ¿eres hindú o musulmán? Era una pregunta peligrosa en su época. La respuesta equivocada podía costarte la vida. Pero Kabir no dio la respuesta esperada, ni la conveniente. Dijo algo que dejó a todos sin palabras. No soy ni hindú ni musulmán. Soy el aliento que va y viene. ¿Entiendes lo que hizo ahí? Rechazó la trampa. Se negó a entrar en la caja que le ofrecían, porque sabía que en el momento en que te defines, te limitas. En el momento en que dices, yo soy esto, automáticamente estás diciendo, yo no soy aquello. Y empiezas a vivir dentro de esos bordes. Ahora imagina esto. Sócrates caminando por las calles de Atenas. Alguien se le acerca y le dice, «Maestro, ¿eres ateniense?» Y Sócrates, ese hombre que dedicó su vida a hacer preguntas incómodas, responde, «No, soy ciudadano del mundo». ¿Ves el patrón? Estos sabios se negaron a ser encasillados. Se negaron a vivir prisioneros de una identidad que otros querían imponerles. Y luego está Diógenes. Diógenes el cínico, un filósofo tan radical que vivía en barril en medio de la plaza pública. Sin posesiones, sin títulos. Cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, fue a visitarlo y le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Diógenes simplemente respondió, quítate del sol, me estás haciendo sombra. Diógenes se llamaba a sí mismo un perro sin dueño, sin collar, sin nombre, libre. Ahora regresemos al presente. Lucía tiene 28 años, es influencer, 50,000 seguidores. Su cuenta de Instagram dice, vida consciente yoga, espiritualidad, amor y luz. Publica fotos en posiciones de yoga al amanecer. Frases motivacionales con tipografía bonita. Rituales de luna llena. Todo perfecto, todo curado. Pero Lucía está exhausta, porque se ha convertido en esclava de su propia marca personal. No puede publicar algo que no encaje con su estética. No puede admitir que tiene días malos, porque eso rompería la imagen. No puede simplemente ser porque tiene que sostener el personaje. Un día, leyendo a Rumi, encuentra algo que la quiebra por dentro. Sal del círculo del tiempo. Entra en el círculo del amor. Y comprende. Comprende que ha estado viviendo para sostener una identidad falsa. Que la Lucía espiritual de Instagram no es ella. Es un personaje. Una máscara. Una prisión con filtros de colores pastel. Esa noche, Lucía hace algo radical. Borra su biografía de Instagram.
Deja el espacio en blanco. Y por primera vez en años, no sabe quién es. Y eso la aterroriza. Y eso la libera. Porque Kabir lo dijo con una claridad brutal. No preguntes el origen del sabio. Pregunta por su sabiduría. En otras palabras, deja de etiquetar. Deja de definir. Deja de juzgar a las personas por su universidad, su barrio, su apellido, su cuenta bancaria, sus seguidores. ¿Sabes qué es lo que realmente importa? Lo que esa persona dice cuando nadie está mirando. Lo que hace cuando no hay cámaras. ¿Quién es cuando se quita todas las máscaras y se queda sola frente al espejo a las 3 de la madrugada? Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso de su época, escribió algo en su diario personal, algo que nunca pensó que alguien más leería. Elimina la opinión y habrás eliminado el sufrimiento. Piénsalo. ¿Cuánto de tu dolor viene de lo que crees que los demás piensan de ti? ¿Cuánto de tu ansiedad viene de sostener una imagen? ¿Cuánto de tu cansancio viene de ser quien se supone que debes ser en lugar de quien realmente eres? ¿Tu nombre no eres tú? ¿Tu trabajo no eres tú? ¿Tu pasado no eres tú? Entonces, ¿quién eres cuando sueltas todo eso? Ahí empieza el verdadero viaje. Y eso nos lleva al segundo patrón que todos estos sabios vieron con claridad devastadora. Capítulo 3. El teatro de las apariencias. Si Kabir viera tu Instagram hoy, probablemente te diría lo mismo que le gritó al líder religioso de su época. Y créeme, no fue amable. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo. Vivimos en un teatro, un escenario global donde cada uno interpreta un papel. Y el problema no es que actuemos, el problema es que olvidamos que estamos actuando. Empezamos a creer que el personaje es real. Déjame llevarte al siglo XV, a las calles polvorientas de Benarés. Había un hombre poderoso, un mulá, un líder religioso respetado por miles. Cada día subía a la torre más alta de la mezquita y llamaba a la oración con voz potente. Su barba era larga, su túnica impecable. Sus seguidores lo veneraban. Él era la imagen perfecta de la devoción. Un día, Kabir lo ve hacer su ritual, y en lugar de arrodillarse con respeto como todos los demás, Kabir hace algo impensable. Le grita: «Juntaste piedras y construiste una mezquita. Te subes ahí arriba a gritar con todas tus fuerzas. Dime, ¿acaso tu Dios se quedó sordo?» El silencio que siguió debió haber sido ensordecedor. ¿Entiendes lo que Kabir estaba diciendo? No atacaba la oración, no atacaba la fe, atacaba la actuación, la farsa, el performance de devoción sin devoción real, el espectáculo diseñado para que otros vean lo piadoso que eres. Porque ese mulá no oraba para conectar con lo divino, oraba para que todos vieran que él oraba. Ahora viaja conmigo 1000 años atrás, a la Grecia antigua, al Ágora de Atenas. Sócrates camina entre los vendedores y los filósofos. Encuentra ahí a un hombre rodeado de estudiantes, un sabio que cita textos de memoria, que habla de virtud y conocimiento con palabras hermosas. Todos asienten impresionados. Sócrates se acerca y hace una pregunta simple. ¿Pero tú vives lo que enseñas? El silencio, otra vez ese silencio incómodo. Porque ese hombre sabía recitar, sabía impresionar, pero no sabía vivir lo que predicaba. Y Sócrates lo resumió en una frase que atraviesa los siglos. La vida no examinada no merece ser vivida. En otras palabras, deja de actuar,
Empieza a hacer. Ahora regresemos a ti, a mí, a nuestro tiempo. Roberto tiene 42 años. Es coach motivacional. Tiene certificaciones de 10 instituciones diferentes. Sus redes sociales están llenas de frases inspiradoras sobre prosperidad, abundancia, éxito. Posa frente a autos de lujo que no son suyos. Sube fotos en hoteles 5 estrellas durante congresos que le pagó la empresa organizadora. 1000 seguidores pagan por su mentoría mensual. Él les enseña a atraer dinero, a manifestar riqueza, a vivir en abundancia. Pero Roberto tiene $30,000 en deudas de tarjetas de crédito. Su matrimonio está al borde del colapso porque su esposa está cansada de las mentiras. Y cada noche, cuando apaga las luces y se queda solo con su conciencia, Roberto se odia a sí mismo, porque sabe que es un fraude. Un día, en medio de una crisis de ansiedad, busca algo, lo que sea, y encuentra un texto de Lao Tzu, el sabio chino del siglo VI antes de Cristo. Quien sabe no habla. Quien habla no sabe. Roberto lee esa línea una y otra vez, y algo se rompe dentro de él, porque ha pasado años hablando, años enseñando, años vendiendo respuestas que él mismo no tiene. ¿Sabes cuál es el dato más brutal? Un estudio reciente reveló que el 73% de los expertos en redes sociales sufren síndrome del impostor. 73%. Eso significa que la mayoría de la gente que te está diciendo cómo vivir tu vida no sabe cómo vivir la suya. Kabir lo sabía sin necesidad de estudios. Diógenes lo sabía cuando rechazó todos los títulos y caminó descalzo por las calles. Marco Aurelio lo sabía cuando escribió en privado. Todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Aquí está la verdad incómoda. La máscara te protege, te da seguridad, te hace sentir aceptado, pero también te asfixia, porque cada día tienes que sostenerla. Cada día tienes que actuar, y llega un momento en que ya no sabes dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Y lo más peligroso es esto. Mientras sostienes la máscara para los demás, pierdes el acceso a tu propio rostro. Te olvidas de quién eras antes de empezar a actuar. Kabir no tenía LinkedIn. Sócrates no tenía tarjetas de presentación. Diógenes vivía en un barril. Y aún así, aquí estamos, 600, 2000, 2400 años después, hablando de ellos. ¿Por qué? Porque fueron reales, radicalmente, peligrosamente, incómodamente reales. Y eso nos lleva al tercer patrón que cambia todo. Capítulo 4. La revolución del amor. Esto va a sonar cursi, lo sé. Pero quédate conmigo porque la definición de amor que estás a punto de escuchar no tiene absolutamente nada que ver con San Valentín, ni con flores, ni con canciones románticas. Tiene que ver con algo mucho más peligroso. Con la única revolución que no necesita armas, pero que destruye todos los imperios. Déjame contarte sobre Daniel. Daniel tenía 39 años cuando su vida se derrumbó. O mejor dicho, cuando él la derrumbó voluntariamente. Era vicepresidente en Google, oficina con vista a Silicon Valley, salario de 6 cifras, opciones de acciones, el sueño americano hecho realidad. Pero Daniel vivía en una pesadilla disfrazada de éxito. Reuniones de 8 horas analizando datos, métricas, algoritmos, optimización, conversiones, todo era un número.
Todo era un objetivo. Incluso las personas se habían convertido en usuarios, en estadísticas, en tasas de retención. Daniel había olvidado cómo mirar a los ojos a otro ser humano y ver un ser humano. Una noche, incapaz de dormir, scrolleando sin rumbo en su teléfono, encuentra una frase. No recuerda cómo llegó ahí. Quizás el algoritmo tiene sentido del humor, o quizás el universo tiene formas misteriosas de poner frente a ti lo que necesitas justo cuando estás a punto de romperte. La frase decía: el callejón del amor es tan estrecho que dos no caben. Si llevas tu ego, no hay espacio. Kabir, siglo XV, India. Daniel lee esa línea a las 3 de la madrugada, y algo explota en su pecho, porque entiende. Por primera vez en años, entiende. Ha pasado toda su vida adulta empujando su ego por todos lados. Yo logré esto. Yo cerré ese trato. Yo subí en la empresa. Yo. Y ese yo es tan grande, tan inflado, tan monstruoso, que no deja espacio para nada más. No hay espacio para su esposa, para sus hijos, para la vida real que pasa mientras él persigue el siguiente ascenso. No hay espacio para el amor, porque donde hay ego, no puede haber amor. Son mutuamente excluyentes, como la luz y la oscuridad. No coexisten. 6 meses después, Daniel renuncia. Vende su departamento. Se muda con su familia a Oaxaca, México. Hoy dirige una organización que lleva agua potable a comunidades rurales. Gana una fracción de lo que ganaba y dice que nunca ha sido tan feliz. Pero aquí está lo que necesitas entender. Kabir no hablaba del amor romántico, ni Rumi, ni Lao Tzu, ninguno de ellos. Rumi lo dijo así: vende tu inteligencia y compra perplejidad. Vende tu certeza y compra asombro. Kabir lo expresó diferente. Quien entiende 2 letras y media de amor, ese sí es sabio. Y Lao Tzu susurró: el agua no lucha contra nada, pero vence todo. ¿Ves el patrón? Hablan de un amor que disuelve, que suaviza, que desaparece las fronteras entre tú y yo. No es un sentimiento, es un estado del ser. Es la capacidad de mirar a tu enemigo y reconocer: él también tiene miedo, él también busca, él también está perdido. Y en ese reconocimiento, la enemistad se desvanece. Es la capacidad de ver a un extraño en la calle y saber sin lugar a dudas que lo que lo hace sufrir es exactamente lo mismo que te hace sufrir a ti. La sensación de no ser suficiente, el miedo a la muerte, la búsqueda desesperada de significado en un universo que parece indiferente. Este tipo de amor no divide, une, no excluye, abraza, no juzga, comprende. Y aquí está lo radical. Este amor no pregunta por tu religión, no pregunta por tu partido político, no pregunta si eres digno, simplemente ve la humanidad compartida y se inclina ante ella. Por eso Kabir decía que en el templo del amor no entran sacerdotes, no entran doctores de la ley, no entran los que llevan sus diplomas y sus certezas. Solo entran los que han dejado todo eso afuera, los que llegan desnudos de pretensiones, vacíos de arrogancia, rendidos. Y esto conecta directo con el cuarto patrón. El patrón que los poderosos odian, el que los sistemas temen, el que las religiones organizadas han tratado de enterrar durante siglos. Porque si la gente descubre este tipo de amor, los muros que dividen se caen,
Las fronteras desaparecen. Las jerarquías se vuelven absurdas. Y quien controla a través del miedo y la división, pierde todo su poder. Así que la pregunta es, ¿estás listo para ver cómo funciona ese poder? ¿Cómo se sostiene la farsa? Porque en el siguiente capítulo vamos a hablar de algo incómodo, de algo que preferiríamos ignorar. Vamos a hablar de por qué el sistema necesita que sigas dormido. Capítulo 5. La farsa del poder. ¿Sabes por qué los políticos nunca citan a Kabir? Por la misma razón que las iglesias medievales quemaban libros. Por la misma razón que Sócrates fue ejecutado. Por la misma razón que a los profetas los matan primero y los veneran después, cuando ya están muertos y no pueden hablar. Porque la verdad es peligrosa para quien gobierna a través de la mentira. Déjame llevarte a un momento histórico. Un momento que probablemente nunca aparecerá en tus libros de texto, pero que dice todo sobre cómo funciona el poder. Año 1500. Benares. India bajo el sultanato de Delhi. Kabir ha estado diciendo cosas incómodas, muy incómodas. Ha cuestionado a los líderes hindúes, ha confrontado a los musulmanes, ha dicho en voz alta lo que todos piensan en silencio, que las religiones organizadas son negocios disfrazados de espiritualidad. Los líderes religiosos, tanto hindúes como musulmanes, van ante el sultán Sikandar Lodi. Le dicen, este hombre es peligroso, está corrompiendo al pueblo, está sembrando dudas, debe ser ejecutado. El sultán manda traer a Kabir. Imagina la escena, el palacio, el trono, los guardias armados, y Kabir, un simple tejedor, de pie frente al hombre más poderoso del norte de India. El sultán lo mira con desprecio y le pregunta, ¿quién te crees para cuestionar nuestras tradiciones sagradas? Y Kabir, en lugar de suplicar por su vida, sonríe. Sonríe y dice, ¿vas a matar una idea con una espada? Esa pregunta quedó flotando en el aire como una maldición. Porque Kabir sabía algo que todos los tiranos eventualmente descubren. Puedes matar al mensajero, pero no puedes matar el mensaje. Puedes quemar los libros, pero no puedes quemar lo que ya vive en el corazón de la gente. Ahora viaja conmigo a Atenas, año 399 a.C. Sócrates tiene 70 años. Lo acusan de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. ¿Su verdadero crimen? Hacer preguntas, enseñar a la gente a pensar por sí misma, mostrarles que los que gobiernan no tienen todas las respuestas. Lo condenan a muerte. Le dan a beber cicuta, un veneno. Sus amigos le ofrecen un plan de escape. Puede huir, puede salvarse. Pero Sócrates rechaza la oferta y bebe el veneno con calma, con dignidad, porque entiende que su muerte dirá más que 1000 discursos. ¿Ves el patrón? El poder no teme a los violentos, teme a los que dicen la verdad, porque la verdad es un virus que no se puede contener. Una vez que se planta en una mente, crece, se expande, contamina todo el sistema. Ahora regresemos al presente. Carolina tiene 36 años. Es abogada asociada en una firma prestigiosa en Buenos Aires. Gana bien. Tiene futuro. Está a 2 años de convertirse en socia. Y entonces descubre algo. La firma está ayudando a una empresa minera a evadir regulaciones ambientales. Están redactando contratos diseñados para explotar vacíos legales. Comunidades enteras perderán su agua, pero el cliente pagará millones en honorarios. Carolina no puede dormir. Tiene una hipoteca, 2 hijos, responsabilidades.
Pero también tiene una frase de Marco Aurelio pegada en su escritorio. Todo lo que escuchas es opinión, no verdad. Todo lo que ves es perspectiva, no realidad. Una noche lee algo de Kabir que la destroza. La religión no está en los libros sagrados, solo papel vacío. Y entiende, la ley tampoco está en los códigos, está en lo que haces cuando nadie te ve. Está en si puedes mirarte al espejo y reconocerte. Carolina renuncia. Denuncia a la firma. Pierde su carrera. Pierde sus ahorros en el proceso legal que le hacen. Pero gana algo más valioso. Recupera su integridad. Porque aquí está la verdad que Kabir, Sócrates y todos los sabios vieron con claridad. El poder sobrevive por el silencio, por la complicidad, por la gente que ve la injusticia y mira hacia otro lado porque necesito pagar las cuentas, o no es mi problema, o así son las cosas. El poder te necesita callado, te necesita obediente, te necesita repitiendo sus mentiras como si fueran verdades sagradas. Y cuando alguien se niega a callarse, ahí empieza el peligro. Por eso ejecutaron a Sócrates. Por eso trataron de matar a Kabir. Por eso crucificaron a Jesús. Por eso envenenaron a Gandhi. No los mataron por lo que hicieron. Los mataron por lo que representaban. La posibilidad de que tú también despiertes. De que tú también empieces a hacer preguntas. De que tú también te niegues a seguir sosteniendo la farsa. Y eso nos lleva al quinto patrón. Uno todavía más incómodo. Capítulo 6. La trampa del conocimiento. Tengo una mala noticia para ti. Si estás escuchando este audiolibro esperando aprender algo, ya perdiste el punto. Porque el conocimiento, amigo, no te va a salvar. De hecho, puede ser exactamente lo que te está hundiendo. Y sé que esto suena contradictorio, incluso peligroso. Vivimos en una época que venera el conocimiento. Cursos, certificaciones, maestrías, doctorados, libros leídos, podcasts consumidos. Todo se mide, todo se acumula. Pero déjame contarte algo sobre Kabir que probablemente ya sabes, pero cuya profundidad quizás no has comprendido realmente. Kabir no sabía leer ni escribir. Era completamente analfabeto. Nunca tocó un libro sagrado. Nunca estudió en ninguna institución. No tenía diplomas colgados en la pared. No podía citar textos de memoria porque nunca los había leído. Y sin embargo, 600 años después, sus palabras siguen transformando vidas. Sus versos se estudian en universidades. Sus insights se discuten en círculos filosóficos. ¿Cómo es posible? Porque Kabir no tenía conocimiento, tenía sabiduría. Y hay una diferencia abismal entre ambos. El conocimiento es información, datos, teorías, cosas que puedes memorizar y repetir. La sabiduría es comprensión, vivencia, verdad experimentada en carne propia. Kabir lo dijo con una claridad brutal. Leyendo libros murió el mundo, pero nadie se volvió sabio. Y 1900 años antes, en Grecia, Sócrates dijo algo que parece lo mismo. Yo solo sé que no sé nada. ¿Lo entiendes? Los dos sabios más grandes que ha conocido la humanidad declararon su ignorancia. No su conocimiento, su ignorancia. Porque vieron la trampa. Vieron cómo el conocimiento hincha el ego. Cómo te hace sentir superior. Cómo te convierte en alguien que habla pero no escucha. Que enseña pero no aprende. Que acumula información pero no transforma su vida. Déjame ser brutalmente honesto contigo.
Yo leí 43 libros de filosofía en un año. Tomé notas. Hice resúmenes. Sentía que estaba creciendo, evolucionando, convirtiéndome en alguien más profundo. Pero seguía vacío. Seguía con las mismas inseguridades, los mismos miedos, las mismas reacciones automáticas cuando algo me molestaba. Hasta que un día, lavando platos después de cenar, sin pensar en nada particular, entendí lo que Lao Tzu había tratado de decirme todo ese tiempo. La sabiduría no es saber muchas cosas, es entender una cosa profundamente. Un plato, agua caliente, jabón, mis manos, el momento presente, eso es todo. Y en ese momento, más que en todo un año de lectura, comprendí. Ahora piensa en Luis. Luis tiene 26 años. Estudia psicología en una universidad prestigiosa. Promedio perfecto. Conoce todas las teorías. Freud, Jung, Rogers, Maslow. Puede explicarte el funcionamiento del cerebro, los mecanismos de defensa, los patrones de apego. Pero Luis no puede conectar emocionalmente con nadie. Sus relaciones fracasan. Sus amigos lo encuentran frío. Intelectualiza todo, analiza todo, pero no siente nada. Porque ha confundido saber sobre las emociones con sentirlas. Ha confundido entender la psicología humana con ser humano. Un día su abuela, que apenas terminó la primaria, lo ve angustiado y le dice algo simple. Mijito, a veces hay que sentir con el corazón, no con la cabeza. Y Luis, con toda su educación, se da cuenta de que su abuela sabe más que él. Aquí está el peligro del conocimiento. Te hace arrogante. Te hace creer que porque leíste el libro, comprendiste el mensaje. Que porque conoces la teoría, puedes vivir la práctica. Que porque sabes las palabras correctas, tienes la experiencia. Pero Rumi lo dijo de forma devastadora. Vende tu inteligencia. Compra desconcierto. En otras palabras, suelta la necesidad de tener razón. Suelta la necesidad de saber. Abrázate a la perplejidad, al asombro, a la humildad de no entender. Porque ahí, en ese espacio de no saber, es donde la verdadera comprensión puede entrar. El conocimiento te hace hablar. La sabiduría te hace callar y escuchar. El conocimiento te separa de los demás. La sabiduría te conecta con todo. El conocimiento vive en tu cabeza. La sabiduría habita en tu corazón. Y esto nos lleva al sexto patrón, el más difícil, el más aterrador. Porque hablaremos de algo que todos sabemos, pero que nadie quiere enfrentar realmente. Hablaremos de la muerte, no de forma abstracta, no de forma teórica. Hablaremos de cómo morir en vida es la única forma de vivir de verdad. Capítulo 7. Morir en vida. Kabir eligió morir en el lugar maldito. Sócrates bebió la cicuta sonriendo. Marco Aurelio escribió sobre su propia muerte como quien habla del clima. ¿Locura? ¿Nihilismo? No. Libertad absoluta. Porque el secreto más grande que nadie quiere decirte es este. La muerte no es tu enemiga. Es tu maestra. Y si aprendes a morir antes de morir, entonces realmente empiezas a vivir. Déjame contarte la historia más radical de Kabir. Benares, la ciudad sagrada. El lugar donde, según la tradición hindú, si mueres ahí, obtienes moksha. Liberación. Salvación automática. Por eso miles de personas iban a morir a esa ciudad. Era como tener un boleto directo al paraíso. Pero Kabir pasó toda su vida en Benares. Y cuando sintió que su muerte se acercaba,
Cuando ya era un anciano, tomó una decisión que horrorizó a todos. Se fue a Magar. Magar era el lugar opuesto. La tradición decía que quien moría en Magar renacía como burro. Era el lugar maldito, el lugar del castigo eterno. Sus discípulos le suplicaron: Maestro, ¿por qué? Has vivido toda tu vida enseñando la verdad. Ahora vas a desperdiciar tu salvación muriendo en el lugar equivocado. Y Kabir, con esa claridad que lo caracterizaba, les dijo algo que destruyó siglos de superstición en una sola frase. Si tu Dios necesita un código postal para salvarte, entonces no es Dios. Es un burócrata. ¿Entiendes lo que hizo? Usó su propia muerte como enseñanza final. Les mostró que el lugar no importa. Los rituales no importan. Lo único que importa es cómo viviste. Y si viviste con verdad, con amor, con integridad, entonces puedes morir en paz en cualquier lugar. Ahora cruza el mundo y retrocede 1900 años. Atenas, la prisión. Sócrates tiene 70 años y le acaban de entregar la copa con cicuta, el veneno que lo matará en minutos. Sus amigos están llorando, están desesperados, le suplican que escape, tienen todo preparado. Pero Sócrates les dice algo extraordinario. Les dice: ¿por qué lloran? ¿Quién sabe realmente quién está muriendo aquí? Quizás yo voy hacia la verdadera vida, y ustedes son los que permanecen en la muerte. Y bebe, calmado, sereno, como quien toma agua después de un largo camino. Porque Sócrates entendió lo mismo que Kabir, que la muerte física no es el final, que el verdadero final es vivir dormido, inconsciente, desperdiciando cada día hasta que ya no quedan días. Ahora déjame contarte sobre María. María tiene 41 años, 2 hijos, un esposo que la ama, una carrera que le gusta, todo normal, todo bien. Hasta que no. Cáncer de páncreas, etapa 4. 6 meses, quizás un año con tratamiento. Al principio, el shock, el llanto, la rabia. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? No es justo. Pero después de 3 semanas de agonía mental, algo cambia en María. Encuentra una frase de Kabir. Cuando nací, yo lloré y el mundo rió. Vive de tal forma que cuando mueras, tú rías y el mundo llore. Y María toma una decisión. Si solo le quedan meses, los va a vivir. Realmente vivir. No sobrevivir. Vivir. Renuncia a su trabajo. Saca a sus hijos de la escuela por 3 meses y viajan. Perú, Argentina, Chile. No lugares turísticos, pueblos pequeños, montañas, playas vacías. Graba videos para sus hijos, no consejos abstractos, historias reales. Vulnerabilidad total. El día que conocí a tu padre. La vez que casi muero de risa con tu abuela. Lo que aprendí cuando fallé. Perdona. A su padre que la abandonó. A la amiga que la traicionó. A sí misma por todos los años que vivió en piloto automático. Y hace algo radical. Empieza a decir la verdad. Sin filtros. Sin máscaras. Le dice a su hermana: te amo, pero no me gusta cómo tratas a tus hijos. Le dice a su esposo: eres un buen hombre, pero dejaste de verme hace años. Le dice a sus hijos: tengo miedo, pero también estoy en paz. María vive más en esos 6 meses que en los 40 años previos. Y cuando finalmente muere, rodeada de su familia, sus últimas palabras son: gracias. Por fin entendí para qué estaba aquí. Ahora te pregunto algo.
¿Y si tú también tienes 6 meses? ¿Y si recibieras la noticia mañana? ¿Qué cambiarías? ¿Qué dirías? ¿A quién perdonarías? ¿Qué dejarías de fingir? No lo pienses como ejercicio teórico, hazlo real, porque de hecho, sí tienes tiempo limitado. Todos lo tenemos, solo que no sabemos cuánto. Los romanos tenían una práctica, la llamaban memento mori. Recuerda que morirás. No para deprimirse, para despertar. Porque cuando recuerdas que esto termina, cada momento se vuelve sagrado. Cada conversación importa. Cada amanecer es un regalo que no merecías, pero recibiste de todas formas. Morir en vida no significa rendirse, significa soltar. Y eso nos lleva al séptimo patrón, el más solitario, el más difícil de aceptar. Capítulo 8. La soledad del despierto. Aquí viene la parte que nadie te cuenta. Cuando empiezas a ver claro, pierdes amigos. Cuando empiezas a vivir auténtico, pierdes invitaciones. Cuando empiezas a decir la verdad, pierdes la aprobación. Y está bien, no. Déjame reformularlo. No solo está bien, es inevitable. Porque la conciencia tiene un precio, y ese precio es la soledad. Kabir lo pagó. Fue rechazado por hindúes y musulmanes. Las dos comunidades principales de su época lo consideraron un hereje, un blasfemo, un peligro. Murió sin pertenecer a ningún bando. Diógenes fue exiliado de su ciudad natal. Pasó el resto de su vida vagando, sin hogar, sin comunidad, sin lugar al cual regresar. Sócrates fue ejecutado por los mismos ciudadanos a quienes había dedicado su vida a despertar. Rumi perdió a su maestro Shams. Lo asesinaron, probablemente por orden de sus propios discípulos celosos. Y Rumi nunca lo superó. Escribió miles de versos de dolor, de búsqueda, de ausencia. Marco Aurelio gobernaba el imperio más poderoso del mundo. Y sin embargo, escribía en su diario privado sobre su profunda soledad, sobre cómo nadie a su alrededor entendía realmente lo que él veía. ¿Ves el patrón? El despertar no te hace popular, te hace solitario. Y necesito que entiendas por qué. Porque cuando despiertas, hablas un idioma diferente. Ves cosas que otros no ven. Te importan cosas que otros consideran irrelevantes y dejas de fingir. Y el mundo no sabe qué hacer contigo cuando dejas de fingir. Déjame contarte sobre Andrés. Andrés tenía 32 años, trabajaba en consultoría, buenos ingresos, vida social activa, los fines de semana con amigos en bares, conversaciones sobre fútbol, política superficial, chismes de oficina. Un día Andrés renuncia. Decide dedicarse a pintar. Siempre había sido su sueño, pero nunca había tenido el valor. Al principio, sus amigos lo apoyan. Qué valiente. Qué inspirador. Pero pasan los meses. Andrés ya no tiene dinero para salir cada fin de semana. Ya no quiere hablar de fútbol. Cuando sus amigos se quejan de sus trabajos, Andrés ya no puede participar de esa dinámica porque él eligió salir. Las invitaciones empiezan a disminuir. Luego desaparecen. Su familia lo ve con lástima. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Su padre dejó de hablarle. Su madre llora en silencio. Y Andrés se encuentra solo, en su pequeño departamento, con sus pinturas, con su verdad. Una noche, en medio de la angustia, lee algo de Kabir.
Confía en los sabios, no en las masas. Los verdaderos siempre reconocen a los verdaderos. Y Andrés comprende que no está solo. Está simplemente en una frecuencia diferente. Y en esa frecuencia hay menos gente, sí. Pero la que hay es real. Eventualmente, Andrés encuentra una comunidad de artistas. Gente que también eligió el camino difícil, que también pagó el precio. Y entre ellos no necesita explicar nada. Se entienden sin palabras. Pero tuvo que atravesar el desierto primero. Aquí está la verdad dura que nadie quiere decirte. Tu despertar va a incomodar a la gente que te rodea, porque tu cambio les muestra que ellos también podrían cambiar. Y no quieren. Prefieren que tú regreses a dormir para sentirse cómodos con su propio sueño. Tus amigos de la preparatoria probablemente no entenderán. Tu familia quizás te juzgue. Tu pareja podría dejarte porque ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no lo eres. Marco Aurelio lo escribió. Cuanto más auténtico seas, más solo te sentirás entre la multitud. Pero también escribió, la soledad del auténtico no es castigo, es el precio de la libertad. Y Kabir lo dijo aún más directo. Si el camino fuera fácil, todos lo tomarían. Pero el camino de la verdad es estrecho y pocos se atreven a caminarlo. Entonces, ¿estás dispuesto a ser incomprendido a cambio de ser auténtico? ¿Estás dispuesto a perder la aprobación de muchos para ganar tu propia aprobación? ¿Estás dispuesto a caminar solo si eso significa caminar en tu verdad? Porque ese es el trato. No hay atajos. No hay formas de despertar y seguir siendo popular entre los dormidos. Pero aquí está el consuelo. La soledad temporal del despertar eventualmente te conecta con algo mucho más profundo. Con los otros despiertos, con la vida misma, contigo mismo. Y esa conexión vale más que 1000 amistades superficiales. Ahora juntemos todo. Los 7 patrones, las 7 verdades que atraviesan siglos y culturas. Capítulo 9. Las 7 verdades unificadas. Si Kabir, Sócrates, Rumi, Marco Aurelio, Lao Tzu y Diógenes pudieran sentarse a tomar café contigo hoy, estarían de acuerdo en 7 cosas. No opiniones, no teorías. Verdades que cada uno de ellos vio con claridad absoluta, a pesar de vivir en épocas y lugares completamente distintos. Y estas 7 verdades no son consejos que puedas aplicar, son espejos. Y lo que veas en ellos puede cambiarte si te atreves a mirar realmente. Primera verdad. Tú no eres tus pensamientos. Kabir y Marco Aurelio lo dijeron casi con las mismas palabras. Los pensamientos pasan por ti como nubes en el cielo. Tú eres el cielo, no las nubes. María está en terapia. Lleva años diciendo, soy ansiosa. Hasta que un día su terapeuta la detiene. No. Tienes ansiedad. No eres la ansiedad. Ese cambio de 3 palabras lo cambia todo. Porque si tienes algo, puedes soltarlo. Pero si eres algo, estás atrapada. Segunda verdad. Las etiquetas son jaulas que tú mismo construyes. Kabir rechazó ser hindú o musulmán. Diógenes rechazó ser ciudadano de cualquier nación. Juan trabaja en tecnología. Su perfil de LinkedIn tiene 17 certificaciones. Su identidad completa está atada a ser experto en inteligencia artificial. Hasta que lo despiden. Y colapsa. Porque perdió su etiqueta. Perdió su jaula. Y no sabe quién es sin ella. 6 meses después, reconstruido, Juan borra su LinkedIn y consigue el mejor trabajo de su vida.
porque finalmente se presentó como humano, no como currículum. Tercera verdad. El amor es acción, no sentimiento. Kabir y Rumi no hablaban de emociones, hablaban de disolución del ego. Pedro le dice a su esposa, te amo, cada mañana. Pero nunca lava un plato, nunca cambia un pañal, nunca pregunta cómo estuvo su día y realmente escucha la respuesta. Hasta que un día su esposa le dice, ya no quiero que me digas que me amas, quiero que me ames. Y Pedro finalmente entiende, el amor no se declara, se vive. Cuarta verdad, el poder corrompe, siempre. Sócrates lo vio, Kabir lo gritó, Marco Aurelio lo escribió desde el trono. Sofía se convierte en directora de su departamento. Al principio promete ser diferente, justa, cercana. Pero el poder es sutil. 6 meses después, ya no escucha, ya no pregunta, solo ordena. Se convirtió en lo que juró nunca ser. Hasta que lee algo de Marco Aurelio. El poder no cambia a las personas, revela quiénes siempre fueron, y renuncia antes de perderse completamente. Quinta verdad. La sabiduría es desaprender. Lao Tzu y Kabir, analfabeta y místico, coinciden. Vacíate para llenarte. Andrea es maestra desde hace 30 años. Cree saberlo todo sobre educación, hasta que un niño de 5 años le enseña algo sobre la vida que todos sus diplomas nunca le mostraron. Y Andrea comprende. La verdadera sabiduría comienza cuando admites que no sabes nada. Sexta verdad. Morir consciente es vivir despierto. Todos los sabios lo vivieron. La muerte no es el enemigo. El enemigo es vivir dormido. Manuel practica cada mañana lo que los estoicos llamaban meditación de muerte. Se pregunta, si hoy fuera mi último día, ¿qué cambiaría? Al principio es aterrador. Después es liberador. Porque cuando recuerdas que esto termina, cada momento se vuelve sagrado. Séptima verdad. La soledad es el precio de la autenticidad. Kabir murió sin comunidad. Sócrates fue ejecutado por sus propios ciudadanos. Y tú, cuando empieces a vivir estas verdades, perderás gente, amigos que ya no te entienden, familiares que prefieren la versión antigua de ti. Es el precio, y lo pagarás con una sonrisa, porque finalmente serás libre. Estas 7 verdades no son reglas que seguir, son realidades que reconocer. No necesitas memorizarlas, necesitas vivir una, solo una, profundamente. Y esa verdad te llevará a las otras 6. Porque todas están conectadas, son la misma verdad vista desde ángulos diferentes. Y esa verdad es, eres mucho más de lo que te han enseñado a creer. Ahora viene la pregunta final. ¿Qué haces con esto? Capítulo final. El manual de la revolución silenciosa. Aquí está lo que nadie te dice sobre el despertar. No necesitas renunciar a tu vida para vivir estas verdades. Necesitas renunciar a la mentira dentro de tu vida. Y eso es mucho más difícil, porque significa mirar cada día, cada decisión, cada palabra que sale de tu boca y preguntarte, ¿esto es real o es actuación? ¿Esto es mío o es lo que me dijeron que debería ser? No te voy a dar un plan de 30 días. No te voy a prometer transformación instantánea. Eso sería traicionar todo lo que hemos hablado. Pero sí te voy a dar algo simple, algo que puedes empezar hoy. No mañana, hoy. Primer paso. Observa sin juzgar. Esta semana, cada vez que te definas a ti mismo, detente.
Cuando digas soy ansioso o soy exitoso o soy un fracaso, agrega 3 palabras. En este momento. No eres ansioso. Experimentas ansiedad en este momento. Y los momentos pasan. Segundo paso. Habla menos, actúa más. Lao Tzu dijo que quien sabe no habla. Entonces esta semana, un día completo, sin quejas. Ni una. Cuando algo te moleste, simplemente nota que te molesta. Pero no lo conviertas en historia. No lo compartas. No lo alimentes. Tercer paso. Ama sin esperar. Rumi te reta. Haz algo bueno por alguien que no te gusta. No para quedar bien. No para que cambie. Hazlo porque el amor real no pregunta si el otro lo merece. Cuarto paso. Memento mori. Cada noche, antes de dormir, pregúntate, si este hubiera sido mi último día, ¿habría vivido diferente? No como ejercicio intelectual, como examen de conciencia real. Y aquí está tu guía descargable. Las 21 frases que cambiaron millones de vidas. Un espacio para reflexión. Lecturas por autor. No para acumular conocimiento. Para profundizar en una verdad hasta que deje de ser concepto y se convierta en experiencia. Ahora déjame ser completamente honesto contigo. Yo no soy perfecto en esto, ni cerca. Ayer grité en el tráfico. Anteayer juzgué a alguien por su apariencia. La semana pasada mentí para evitar una conversación incómoda. Sigo cayendo. Sigo olvidando. Sigo actuando en lugar de ser. Pero hay una diferencia ahora. Ya no me miento a mí mismo. Cuando caigo lo veo. Cuando actúo, lo reconozco. Y ese reconocimiento, esa honestidad brutal, es donde comienza todo. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Y ser real es el acto más revolucionario en un mundo construido sobre apariencias. Kabir no escribió libros. Sócrates no dejó videos. Diógenes no tuvo seguidores en redes sociales. Y sin embargo, 600, 2000, 2400 años después, aquí están. ¿Por qué? Porque la verdad no necesita marketing. No necesita estrategia. No necesita likes ni compartidos. Solo necesita un corazón dispuesto a escuchar. Y el tuyo ya lo hizo. Al llegar hasta aquí, al darle tiempo a estas palabras, al permitir que algo en ti se removiera, aunque sea un poco. Así que ahora viene tu parte. No puedo caminar tu camino. Nadie puede. Pero puedo decirte esto. El camino no es lineal. Habrá días en que sientas que retrocedes, que todo lo que entendiste se desvanece, que vuelves a estar dormido. Está bien. Todos volvemos a dormir. La clave es despertar una vez más, y otra, y otra. Hasta que un día, quizás dentro de años, quizás mañana, te des cuenta de algo extraordinario. Ya no estás tratando de despertar. Estás despierto. Y desde ese lugar, tu vida se convierte en tu mensaje. No lo que dices, lo que eres. Kabir tejía. Y cada puntada era una oración. Sócrates preguntaba. Y cada pregunta era un acto de amor. Diógenes caminaba. Y cada paso era libertad. ¿Tú qué vas a hacer? Esa es la única pregunta que importa ahora. Y solo tú tienes la respuesta. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Ahora camina hacia ti.